¿Messi volverá a levantar la Copa del Mundo con Argentina este 2026 o lo hará de nuevo Mbappé con Francia? ¿Será el joven Lamine Yamal quien haga historia con la selección española o Jude Bellingham con Inglaterra? Lo que no queda lugar a dudas es que los fanáticos del fútbol disfrutarán de una disputada recta final mundialista. Y lo analizamos con los cronistas deportivos nicaragüenses Camilo Velázquez, director de Fútbol Nica, y Germán García de ESPN. Camilo, Germán, gracias por esta entrevista. Llegamos a una semifinal con 4 selecciones que han sido campeonas del mundo. Vamos al grano. ¿Quién es la favorita, considerando lo que hemos visto de su desempeño en la fase de grupo y en esta eliminatoria? Creo que futbolísticamente hablando, Francia ha sido la selección más sólida en todo lo que hemos visto de esta Copa del Mundo. Obviamente es una selección joven, fresca, rápida, dinámica, que tiene un tridente ofensivo que mete terror con Olise, Mbappé y Dembélé. Entonces creo que futbolísticamente hablando lo mejor ha sido Francia. España es una selección que ha venido de menos a más, arrancó con muchas dudas y poco a poco ha ido mejorando. Inglaterra ha sido también en términos generales consistente, y Argentina, que es una selección de más corazón, ¿no? Uno ve los partidos entre selecciones europeas y son completamente diferentes a un partido cuando juega una selección latina. Creo que Francia debe ser considerada dentro de los 4 la gran favorita para llevarse el título. Sí, creo que coincido. Tenemos un ranking similar al que mencionaba Camilo. Creo que Francia está en un escalón por encima del resto. Es decir, están las demás y luego Francia está en otro nivel. Es que Francia tiene respuesta para todo. Lo hemos visto con rivales complicados como Paraguay, que se cierran atrás, que eliminó a Alemania. Lo hemos visto con todo tipo de oponentes, con oponentes como Marruecos también, que venía de empatar en el primer partido contra Brasil. Entonces, da la sensación de que Francia tiene respuesta para todo. Luego está España. Luis de la Fuente, el entrenador español, ha tenido como saber qué piezas tocar, ¿no? Qué jugadores mover. Ha venido creciendo a medida también de su oponente. Eliminó a Portugal y en su último partido elimina a un equipo de Bélgica que creo que podía ser un poco más. Y por el otro lado, Inglaterra demostró aguantar la altura de México, aguantar el calor de Miami. Entonces han logrado como sobreponerse a diferentes dificultades. Y el caso de Argentina, para mí Argentina ha sido una decepción lo que hemos visto. Es decir, si hablamos de épica, sí, hablamos de épica, pero contra Cabo Verde. Hablamos de épica contra Egipto. Y ahora hablamos de épica contra Suiza. No, es decir, son equipos, son rivales que en teoría deberían desarrollarse los partidos de manera sencilla o resolverlos de manera sencilla, pero Argentina ha necesitado de épica para resolver esos problemas. Hablemos de este primer partido de semifinal del próximo martes entre Francia y España. Mencionan a Francia como la gran favorita, es también una final adelantada con España, pero en los últimos 2 partidos oficiales España le ha ganado a Francia. Es decir, en este partido, ¿qué va a pesar más? ¿La electricidad que le inyecta al juego Lamine Yamal con Nico Williams y Rodri, o el pragmatismo y la soberbia con la que Francia ejecuta su estilo de juego y que define sus partidos? Si a mí me toca definir como eléctrico a un equipo, yo definiría a Francia como una selección eléctrica, con un volumen de juego ofensivo que es temible. Yo veo a España una selección quizá menos directa en su juego, pero con un proceso colectivo de mayor elaboración. Creo que es una selección que elabora su fútbol quizá de una manera menos directa que Francia. Es muy sólido atrás. España sabe también atacar y lo hace con unas transiciones que tienen un poquito más de coherencia. Yo creo que va a ser un partido muy intenso porque ambas selecciones se prestan a eso, donde yo creo que España le puede hacer daño a Francia, obviamente en su fase defensiva, entendiendo cómo controlar y contrarrestar, digamos, la intensidad en el flujo ofensivo francés. Entonces yo creo que va a ser un juego muy disputado, no necesariamente físico en cuanto a contacto, sino físico en cuanto a la dinámica de juego. Pero es el mismo equipo, Francia, que fue derrotada por España. Germán, ¿cuáles son tus perspectivas? Sí, que eso es curioso porque el único equipo que ha parado a Francia es España. Si no, Francia lo tendría absolutamente todo, con excepción de lo de Argentina en el 2022. Pero después de eso, fue España que le ganó en la Euro y después le ganó en la Nations League. Sin embargo, con lo que hemos visto de España, yo creo que no le alcanza para ganarle a Francia. Cuando digo lo que hemos visto, es que no hemos visto al mejor Lamine Yamal. ¿Por qué? Porque empezó lesionado, entonces se ha venido recuperando.
No hemos visto al mejor Nico Williams. ¿Por qué? Porque también venía cargando lesiones. Entonces, la diferencia de en aquellos partidos a este es que además del control de la posesión de España, tenía dos jugadores que eran totalmente desequilibrantes por las bandas, Nico Williams y Lamine Yamal. Y tenías un Oyarzábal que sigue haciendo su función de un gran delantero. Entonces, ahora España, con lo que ha mostrado en este mundial, le ha servido para llegar a semifinal, para resolver problemas anteriores. Por eso es que yo pienso de que con lo que ha mostrado España no le alcanza para ganarle a una Francia que, repito, tiene la respuesta para todo. Es que en el último partido no tenía espacio Mbappé y se inventó un gol de la nada. Entonces, eso es lo que tienen esos equipos, que se inventan goles de la nada. Y en el caso de España, necesita construir demasiado. Pero hay que mencionar, hay que poner un asterisco a la situación, que no hemos visto a Francia sufrir, es decir, no tener la pelota. Y veremos si España es capaz de arrebatarle la pelota a Francia y ver cómo Francia se acopla a eso, si se acopla a hacer contragolpe. Habrá que ver, ¿no?, cómo responde el equipo francés a lo que va a plantear el conjunto español. Por otro lado está el partido entre Argentina e Inglaterra. Se enfrentan por primera vez en una fase de semifinal, pero existe una rivalidad mundialista histórica entre ambas selecciones. Primero marcada en un contexto de guerra por las Islas Malvinas en el 82 y luego en el 86 cuando, bueno, la albiceleste de Maradona derrotó a los ingleses en el Azteca de México con los famosos goles de Maradona bautizado, bueno, uno como la mano de Dios y el gol del siglo. ¿Cuáles son sus expectativas de este partido? Vos mencionabas primero, Germán, que te decepcionaba un poco el desempeño de Argentina. ¿Cuál es tu visión, Camilo, de este partido? Yo no estoy de acuerdo con Germán. Yo creo que los partidos son distintos cada uno y cada partido tiene su contexto. Yo veía, por ejemplo, anoche a Suiza y esa selección hubiese complicado, tanto como complicó a Argentina, hubiese complicado a Francia, hubiese complicado a España, hubiese complicado a Inglaterra, porque es una selección que sabe lo que tiene que hacer, una selección muy ordenada. Yo creo que va a ser un partido también muy complejo. Inglaterra ha sido colectivamente mejor que Argentina en lo que va del torneo, sufrió muchísimo contra México, porque si vamos a evaluar rivales también, por ejemplo, Francia sufrió contra Paraguay, no porque estuvo contra las cuerdas, sino porque Paraguay logró... Sí, pero Paraguay no disparó ni una sola ocasión. Pero es que no importa, porque, a ver, el partido yo no mido los partidos, Germán, por cuántas veces te tiraron a marco. Grecia ganó una Eurocopa sin tirarte al marco, te metían un gol y te cerraban el partido. Y cuando se hizo el análisis del Paraguay-Francia, sabías que el partido iba a ser así, que Paraguay iba a encerrarse, iba a buscar una, y si en una la tenía, iba a intentar aprovechar. Pero el partido no dejó de complicársele a Francia. Fue un partido complejo. Inglaterra tuvo un partido muy complejo contra Congo. Y lo resolvió así también. Lo que pasa, estamos hablando de una Copa del Mundo. Estamos hablando de instancias donde no hay mañana. Egipto es una gran selección, es una potencia del fútbol africano. La liga egipcia es una liga fuerte. Entonces, a mí no me ha decepcionado Argentina. Tiene obviamente debilidades. De las cuatro, me parece que es la selección que tiene más grietas. Es una selección que ha mostrado de las cuatro la mayor vulnerabilidad en su fase de defensa. Es la selección que más goles ha recibido de las cuatro. Evidentemente es la más frágil, pero hay un componente que tiene Argentina que no necesariamente han mostrado las otras tres selecciones, ¿no? Y es que cuando vos sabes sufrir de esta manera, también de alguna manera vas aplicándote un bálsamo para saber adaptarte a distintas situaciones de juego, y creo que es lo que ha potencializado a esta Argentina, que ha sabido resolver situaciones muy complejas. Yo creo que Argentina ha tenido suerte, y suerte en el sentido de los rivales, porque, por ejemplo... ¿Crees que le quita mérito al desempeño de Argentina en este mundial con los partidos que ha tenido? Argentina, cuando vos sos campeón del mundo, vos esperás demasiado del campeón. Las expectativas son grandes que tenés, y cuando el grupo prácticamente es el mismo, nada más que más experimentado, con mayor recorrido. Entonces, cuando vos ves a Argentina sufrir como sufrió contra Cabo Verde, cuando vos ves, porque muchos dicen, pero es que Cabo Verde le empató a España. Sí, pero España no sufrió, disparó 27 veces. Lo que pasa es que no entró porque apareció Bociña y se hizo épico, ¿no? El portero, que ahora ya tiene más de 10 millones de seguidores en redes sociales. Entonces, pero no sufrió España. España disparó 27 veces y no marcó. Entonces, fue un milagro lo que ocurrió ahí. Pero cuando vos ves el partido que se va de Cabo Verde contra Argentina y se va al tiempo extra y tirás de épica, ¿no?, para remontar ese encuentro y ganarlo, luego estás perdiendo contra Egipto al minuto 60 y tanto.
2-0, te tiene al borde de la eliminación. Y después entran las polémicas y todo eso. Pero entonces, yo espero mucho más de Argentina. Y cuando digo que ha tenido suerte, es porque si te fijas en el partido de España contra Bélgica, sale Courtois, entra el portero sustituto comete un error, deja la pelota ahí y España te mató. El gol llega Merino y te mata con ese gol. Suerte. Entonces, que el portero soltó la pelota. Por eso te digo, es decir, Argentina comete muchos errores y porque no tiene una España al frente para que le haga pagar esos errores, por eso se salva. Argentina comete errores, no tiene a España ni a Francia ni a nadie de esos equipos que Pero yo te estoy hablando de la fortuna. fortuna. A ver, Germán, la fortuna de que sale Courtois lesionado. Primer momento de fortuna para España. Se lesionó Thibaut Courtois, para muchos el mejor portero del mundo. Segundo momento de fortuna, que el portero suplente de Courtois ataca mal una pelota, le mete el pecho antes que las manos, deja la pelota suelta. Tercer momento de fortuna, que Mikel Merino esté en el momento justo para puntear. Es que en el fútbol no hay suerte, Germán. En el fútbol hay contextos, hay momentos y hay que saber estar. Vos ves los errores de Lisandro Martínez que ha tenido. Algunos han terminado en gol, sí, pero otros no. Vos ves los errores del Dibu Martínez que ha tenido en salida y no han tenido muchas consecuencias. Es decir, el problema es ese que se paga. Ahora, lo de Inglaterra, yo veo el equipo de Inglaterra un poco cansado y me sorprendió lo de ayer un poco dividido. Porque pero se supone que debería ser el equipo más difícil que enfrentará a Argentina en este mundial. Pero me llama la atención lo desgastado que está Inglaterra. Estaban haciendo un trabajo sobre los recorridos que han tenido. Argentina tuvo el mérito, hay que decirlo, que fue primero de su grupo, entonces le tocó jugar la mayoría de partidos en Kansas. Entonces no se ha movido tanto como Inglaterra, que fue a México, fue a Miami, ha andado por todo, por toda la parte del norte de acá de América. Entonces, y ayer me sorprende que Tuchel, el entrenador de Inglaterra, critica el juego del equipo, que no le gustó lo que vio, fue muy fuerte. Hasta tuvo una disputa con el periodista y luego Bellingham, que es uno de los líderes del equipo, le responde a Tuchel. Entonces, lo que estamos viendo es como hay una grieta tal vez a nivel interno y eso de cara a una semifinal te puede pasar factura si no estás en la misma sintonía. En la opinión pública y en redes sociales hay mucha controversia también alrededor de los partidos protagonizados por Argentina en la fase eliminatoria. Hay quienes señalan a la selección de ser beneficiada por el arbitraje. ¿Eso es cierto o el desempeño de la selección albiceleste se defiende solo? Lo que pasa es que si la aplicación del reglamento es considerado ayuda arbitral, bueno, entonces ha habido ayuda arbitral. Por ejemplo, la expulsión de Bril Embolo ayer es una expulsión en base al reglamento totalmente justificable. Es importante aclararle a la gente esto porque de repente hay mucha confusión con su aplicación. La amarilla para Bril Embolo no es por simular una falta. La amarilla de Bril Embolo es porque el árbitro determina amonestar a Paredes y luego identifica que sí efectivamente hubo un engaño. Es decir, si el árbitro marca la falta a favor de Suiza, cobra tiro libre y el partido sigue, no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que el árbitro, al ver la manera en la que Embolo vende la acción, se lanza, en la manera en la que se lanza, el árbitro determina que hay una fuerza desmedida de parte de Hernán Paredes y va y le marca una tarjeta amarilla al jugador argentino. En ese momento el VAR llama al árbitro y le dice, hey, ni siquiera hay un contacto. Entonces, el reglamento está establecido. Dice el reglamento establece que si un jugador fue amonestado por una infracción simulada, la amonestación va a ser anulada al jugador que la recibió y será aplicada al jugador que simula la falta. Entonces, la amarilla anterior de Bril Embolo es una amarilla perfectamente Pero yo creo aplicable. que el termómetro, ¿no? Dame un segundo, ya te escucho. La aplicación del reglamento es correcta. Y en el partido contra Egipto, que también despertó una polémica enorme, la falta sobre Martínez es muy clara, hay un pisotón, lo toman de la camisa, la falta es clara y no hubo un cambio de posesión. La pelota nunca abandonó el terreno de juego como para anular. Es una misma jugada, es una jugada extensa, pero es la misma jugada. Entonces, a mí me parece que si la aplicación del reglamento es considerado como polémico, bueno, pues ha sido un mundial polémico. Sí, pero yo creo que también se mide un poco por el termómetro inicial. Es decir, ¿cómo pasó? ¿Qué fue el primer partido de Argentina? La roja que no le dieron a Messi. Entonces, ya a partir de ahí, todo se fue a la basura. Es decir, cualquier aplicación del reglamento ya el fanático no lo va a entender. Lo que he visto es mucho desconocimiento del nuevo reglamento y eso termina haciendo que se generen este tipo de polémicas. Pero sí, es decir,
¿ha beneficiado a Argentina? Yo creo que no en general. Benefició a Francia con un penal que para mí no era penal sobre Mbappé. Benefició a Inglaterra porque ayer esa pelota tocó ese cable. Y por más que diga FIFA que en el reconocimiento, que en el chip dice que no, está el video y el video se ve como la pelota toca y la pelota toma otro giro. Entonces, pero el chip dice que no. O cuando hubo un centro en la parte Croacia-Portugal, dice que esa pelota tocó el pelo y aparece en el chip. Creo que eso lo podemos cuestionar y podemos decir si benefició o no, pero si beneficia a Argentina, no solo a Argentina ha beneficiado, los errores han beneficiado probablemente a muchos otros equipos, pero repito, el tono inicial de lo que pasó con Messi en ese primer partido es lo que prácticamente perdió a Argentina a la opinión pública sobre los beneficios que puede tener, entre comillas, con el VAR. Uno pensaba que con el VAR las polémicas iban a desaparecer y lo que ha habido más bien un crecimiento de polémica, ha sido todavía más emocionante para el debate y todo esto que genera. Bueno, si a Messi le habría encantado esa falta, probablemente no había hecho el hat-trick de ese partido contra Argelia y no tendría hoy 8 goles. Mbappé y Messi compiten por el liderato de goles con 8 cada uno en este momento en el torneo. ¿Será cualquiera de ellos el jugador más valioso del Mundial o hay otros nombres? Depende. Yo creo que hay un jugador que está siendo no subestimado, porque no es subestimado, es un jugador mediático. Lo que pasa es que no acapara la cantidad de reflectores, pero el Mundial de Jude Bellingham ha sido simplemente soberbio, ha sido una Copa del Mundo completísima. Cuando a Inglaterra le ha faltado, porque también, digamos, en el imaginario popular uno no percibe a Inglaterra sufriendo contra México. Y de repente hay un momento donde a Inglaterra-México no solo le está controlando el partido, está sometiendo a Inglaterra. Y no estoy hablando con Inglaterra jugando con un jugador menos, estoy hablando en el transcurso general del partido. Y aparece Bellingham en 3 minutos de interrupción mental que tuvo México y cambió el partido por siempre. Entonces, creo que el torneo de Bellingham ha sido impresionante. Si Inglaterra termina siendo, por segunda ocasión en su historia, campeona del mundo, Jude Bellingham tiene que ser el jugador obviamente más importante. Y si España termina siendo campeona del mundo, por ejemplo, hay distintos candidatos, ¿no? O lo que ha estado haciendo Mikel Merino, apareciendo en los momentos de angustia donde España también ha sacado la casta. Entonces, creo que va a depender mucho. El jugador lo va a determinar también, creo yo, lo que termine pasando el día 19 de julio. Yo creo que el mejor jugador de este mundial ha sido Mbappé. Cuando vos ves en un equipo como Francia, por ejemplo, que tiene tantas estrellas y Mbappé se impone sobre el resto de estrellas, ahí habla un poco también de la grandeza de él. El partido Suecia, él te marca el primer gol y después te marca otro doblete. Sí, partido de knockout, como le llaman, o ganado, te vas para tu casa. Luego en el siguiente partido, que fue contra Paraguay, él asume lo del penalti, te marca el penalti. En el partido contra Marruecos, abre otra vez y te marca el primer gol. Había fallado un penalti y termina marcando. Creo que lo de Mbappé ha sido espectacular la manera en que lo hemos visto. Ahora, lo de Messi, yo creo que va más allá de lo espectacular por la edad. Es decir, lo grandioso de Messi es que tiene 39 años. Es decir, a veces se nos olvida la edad. A los 39 años que era de Maradona, es decir, que era de los grandes futbolistas. Y coincido con Camilo con el caso de Bellingham. Creo que son los 3 jugadores que para mí han estado un poco por encima del resto. Adelantándonos al próximo domingo 19 de julio, ¿cuál será la final que ustedes visionan? ¿Será una reedición de Qatar 2022? ¿Mbappé contra Messi o estará ahí Bellingham contra Mbappé o contra Lamine Yamal? Para mí, aplicando exclusivamente un tema de lógica, la final debe ser Francia-Inglaterra. Pero creo que el fútbol escapa exclusivamente a lo lógico y acarrea también un tema emocional que es importantísimo. Creo que la final va a ser Francia-Argentina. Argumentos futbolísticos de lo que hemos visto de Argentina y lo que hemos visto de Inglaterra, no tengo para decirte que Argentina debería de ganarle a Inglaterra. Inglaterra ha sido mucho mejor. Pero me voy a la parte que he odiado por mucho tiempo, que es la parte de subjetividad. Y creo que voy a esperar un poco más de Argentina. Es el campeón, es decir, es lo que hemos visto, sobre todo por el componente inglés. Es decir, parece que los argentinos se activan de otra manera si les pones Inglaterra enfrente. Es decir, en el 86 fue lo de Diego y todo eso. Creo que puede significar algo para ellos y tal vez saca la mejor versión del conjunto. Y en el caso de España,
contra Francia, lo veo muy difícil de los españoles. Es decir, no, es que no hay manera. Es decir, vos podés criticar algo de Francia, es muy difícil. Querés buscar los errores de Francia, las debilidades de Francia, es complicado. Entonces, de alguna manera, con todo y lo bien que ha jugado España, Francia yo creo que debe estar. Francia-Argentina es la final que yo veo en este momento, con todo, y repito, que el único equipo que puede parar a Francia en este mundial es España. Si España no le gana a Francia, Francia va a ser el campeón del mundo.